Pueyrredón de terapia intensiva. En esta oportunidad, desde la filial SATI Mar del Plata, queremos presentar la experiencia en este contexto de pandemia de COVID-19, presentando en primera instancia al caso del doctor Sebastián Viera, médico intensivista de la Clínica Pueyrredón, con los aportes del licenciado Pablo Ramos y del licenciado en Kinesiología Lisandro Swing. Posteriormente invitamos al doctor Ignacio Uriarte, especialista en inmunología, para que diserte acerca de la denominada tormenta de citoquinas y los tratamientos inmunomoduladores actuales. En segunda instancia, el doctor Matías Olmo, médico de staff del Hospital Privado de la Comunidad, disertará respecto a la estrategia de decúbito prono prolongado mayor a 48 horas, cuya experiencia estuvieron en estos últimos días o semanas con pacientes COVID-19. Me acompaña el doctor Mariano Sperati, el jefe de terapia intensiva del Hospital Privado de la Comunidad, docente de la Escuela Superior de Medicina de nuestra ciudad, para lo cual estará coordinando las preguntas del chat. Sin más preámbulos, los dejo y agradezco también la participación de todos ustedes en el día de hoy. Las preguntas las haremos al final de toda esta disertaciones previas, y agradezco también a la doctora Lorena Regaraíz, ya que tuvimos que hacer por un inconveniente del doctor Uriarte, no puede estar en forma presencial, y esto nos evaporará todas las dudas relacionadas con lo que respecta a las preguntas de inmunología. Fundamentalmente, la doctora Regaraíz es jefa de unidad de inmunología del Hospital Sor María de Ludovica de La Plata. Muchas gracias por la atención y damos inicio a Sebastián Viera con su presentación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Viera, como dijo la doctora Fernández, soy médico intensivista de la Clínica Pueyrredón, y bueno, vamos a presentar un paciente que tuvimos al inicio de la pandemia, cuando en la ciudad prácticamente no había casos confirmados de COVID y obviamente transmisión comunitaria, en la cual nos dejó un aprendizaje muy importante para los futuros pacientes posteriormente tratados, en cuanto, diría yo, a tres ítems fundamentales. El primer concepto que nos dejó este caso clínico, que después lo vamos a ir desarrollando más adelante, es el comportamiento y la cinética de la PCR. Bueno, ahora después vamos a hablar un poco sobre el caso clínico. El segundo punto importante es obviamente la ventilación mecánica. Sabemos que la ventilación mecánica es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la enfermedad, particularmente una ventilación mecánica minuciosa, exhaustiva, con objetivos de ventilación protectiva, etc. Y el otro punto que vamos a comentar en el caso clínico, que por ahí nos sirve como experiencia observacional, es el tipo de tratamiento que nosotros instauramos, que bueno, fue un tipo de tratamiento que en realidad lo iniciamos al principio de la pandemia, cuando en realidad había muchas cosas, muchas incertidumbres que todavía obviamente siguen estando. Pero bueno, haciendo una breve introducción, vamos a comenzar con el caso. El motivo de ingreso básicamente a terapia intensiva fue un cuadro de insuficiencia respiratoria grave. Con respecto a la enfermedad actual, era un paciente masculino de 42 años. En ese momento el paciente cumplía estrictamente la cuarentena, sin ningún tipo de salidas, salvo las salidas esenciales para comida y demás. Y bueno, básicamente el paciente comienza con un cuadro de una semana de evolución, que dentro del primer síntoma a destacar, se presentó inicialmente con una diarrea de tipo no disentérica, con tos seca, y en el transcurso de los días siguientes
fue agregando fiebre y en las últimas 24 a 48 horas ya el paciente agrega dificultad respiratoria, motivo por el cual ya consulta a la clínica y es admitido rápidamente a nuestra unidad de terapia intensiva. Como antecedente de relevancia, el paciente tenía un peso de 125 kilos, con un índice de masa corporal de 35, y bueno, esto sabemos que es un punto interesante, digamos, en lo que es la presentación de la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta la obesidad como principal factor de riesgo en este tipo de paciente. Con respecto al examen clínico, a la terapia intensiva, rápidamente el paciente desde la guardia ingresa a la terapia intensiva previa tomografía, ingresa con una saturación de 92%, con máscara de reservorio, con una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, utilización de musculatura accesoria, y llamaba la atención la dermatitis en la región inguinal izquierda y un extenso eritema en torso, que lo vamos a ver en la siguiente fotografía. Bueno, acá se ve un poco el extenso eritema que tenía el paciente. Rápidamente el paciente, cuando ingresa a nuestra unidad, evoluciona con progresión de su insuficiencia respiratoria, motivo por el cual se decide intubación orotraqueal con secuencia rápida. Partiendo de una PAF inicial de 86, se decide en ese momento una maniobra de pronación precoz. En realidad, el paciente durante la internación en terapia intensiva se le realizaron 4 ciclos de pronación extendido entre 36 y 24 horas. Bueno, acá se ve en la imagen tomográfica la descripción, digamos, no tan clásica de virus esmerilado, sino más bien áreas parcheadas de consolidación con afección, digamos, de los dos campos pulmonares. Con respecto a la analítica de ingreso, como dato positivo, el paciente presentaba una ligera leucocitosis, presentaba una PO2 de 48,8 milímetros de mercurio, un dímero D de 2146, una procalcitonina de 2, una PCR de 384 y una ferritina mayor a 1650. Bueno, obviamente previo a toma de muestras de cultivo, serologías para hantavirus, leptospira y otros tipos de infecciones de neumonía grave de la comunidad, el esquema inicial de tratamiento se enfocó básicamente, y obviamente previo aspirado nasofaringio, se enfocó hacia una neumonía grave de la comunidad, iniciándose ceftriaxona, linezolid para cobertura fundamentalmente de estafilo-meticilino resistente, y el esquema sugerido en ese momento por las recomendaciones del Ministerio de Salud a través de caletra, acitromicina e hidroxicloroquina. Con respecto a la ventilación mecánica, al paciente, digamos, se lo ventiló con una ventilación mecánica, digamos, convencional, basándonos en parámetros de compliance, objetivos de ventilación protectora, a través de presión plató, diferencia de presión, etc. El volumen aproximado que se manejó fue alrededor de 7,5 mililitros kilo y con un valor de PIB oscilando entre los 8 a 13, no más que eso. Y como protocolo en la clínica, se utilizó una dosis de Clexane de 40 miligramos cada 12, que fue lo que se había consensuado con el servicio de hematología. Bueno, y acá un poco entramos un poco en la disyuntiva, ¿no? Porque teníamos un paciente con un aspirado nasofaringio de ingreso negativo. Después nosotros en la unidad de terapia intensiva le realizamos un aspirado traqueal, que también en 24 horas vino negativo. Y bueno, y la pregunta era, en base a cómo estaba la ciudad en ese entonces, en donde no había, digamos, transmisión comunitaria y había
muy pocos casos de COVID, bueno, a ver cómo habíamos interpretado con un paciente, digamos, con características clínicas sugestivas de COVID-19, a ver cómo manejamos el tema del aislamiento y posteriormente el tratamiento, que era lo que en su momento recomendaba el Ministerio de Salud. Entonces, viendo un poco el comportamiento y la cinética de la PCR, bueno, sabemos que el aspirado, digamos que el hisopado nasal, tanto el hisopado nasal como el hisopado de fauces, tienen un rango de positividad del 63 y del 32% respectivamente, y que el aspirado traqueal o el esputo tienen un rango de positividad cercano al 72%. Entonces, si nosotros nos paramos aproximadamente 7 a 8 días después del iniciado de los síntomas, las probabilidades de que la PCR dé positiva, obviamente que eran cada vez más bajas o con falsos negativos. Entonces, bueno, ante esa incertidumbre, nosotros decidimos mantener el aislamiento y continuamos, digamos, el tratamiento dirigido para COVID-19. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que dije anteriormente, ¿no? Es decir, que uno, ante la sospecha clínica, a pesar de que tenga 2 o tal vez más muestras negativas, bueno, tiene que seguir continuando el aislamiento y lo que nos dejó un poco este caso clínico es básicamente que prima en cierto punto la sospecha clínica que teníamos. Con respecto al tratamiento, básicamente nosotros iniciamos un tratamiento. El paciente en esa circunstancia presentaba una hipoxemia severa con mayor deterioro gasométrico, parámetros inflamatorios elevados, en conjunto con el servicio de infectología y el servicio de inmunología, se decidió en conjunto iniciar el inhibidor de la interleuquina 1, que es el anakinra, y también asociado a un esquema de Villar. Y bueno, y lo que observamos, esta es nuestra experiencia meramente observacional, es básicamente una disminución de los parámetros inflamatorios, una disminución sobre todo de la curva térmica y una mejoría ostensible de la oxigenación y de lo que sería la radiografía de tórax, que después el doctor Uriarte seguramente se va a explayar un poco más sobre este compuesto. Brevemente, esto es una cuestión fisiopatológica del anakinra. Sabemos que el anakinra es un inhibidor de la interleuquina 1B. Cuando hay una afección a nivel del epitelio pulmonar, a través de lo que serían los receptores TLR y las alarminas, se produce una potente activación de factores de transcripción, sobre todo los factores de transcripción, los NF-κB, y a su vez esto genera una gran activación de la interleuquina B, con la función de la interleuquina B de aumentar el reclutamiento de macrófagos y de neutrófilos, con la implicancia que ello pudiese tener a nivel del epitelio pulmonar, generando injuria y agravando aún más el distrés respiratorio. Entonces, desde la base fisiopatogénica, parecería ser interesante, por lo menos de la parte teórica. Así que bueno, básicamente el paciente evoluciona en terapia con 12 días de ventilación mecánica. Como intercurrencia presenta una neumonía asociada a ventilación mecánica, una infección asociada a catéter, desde ya una polimioneuropatía del paciente crítico debido a causas multifactoriales, sobre todo la utilización de relajantes musculares por 24 o 48 horas y la utilización de corticoides. Llamó la atención el importante delirio hiperactivo
que en cierta forma nos retrasó 48 a 72 horas el winning, aunque fue después controlado con dexmedetomidina, y en total el paciente tuvo 30 días de internación en nuestra institución. Y bueno, lo interesante de este caso clínico es que después del alta, aún nosotros no sabíamos el resultado, digamos, serológico. Nos confirmaron después del alta que el paciente tenía una IgG reactiva para COVID-19. Así que bueno, un poco era marcar la importancia, ¿no?, de la sospecha clínica y de mantener digamos, todas las medidas de aislamiento, los elementos de protección, cuando uno tiene una sospecha clínica importante, a pesar de que las pruebas posteriormente dieron negativas y que después lo pudimos confirmar con un resultado serológico. Bueno, muchas gracias y quedamos a su disposición. Muchas gracias, Sebastián. Ahora pasaremos a la charla del licenciado Pablo Ramos. Bueno, yo soy Ramos González Pablo, me desempeño como enfermero en la unidad de terapia intensiva de Clínica Porredón y voy a tratar, bueno, de ser lo más claro y breve posible con mi tema. Lo que yo voy a plantear es con lo que trabajamos con el paciente, con todos los pacientes, pero que no se pudo llevar a cabo con parte de esto, con el paciente Hartán. Nosotros teníamos como objetivo la institución una terapia de puertas abiertas, en la cual nuestra misión era ofrecer una mejor calidad de atención con la máxima eficacia tanto al paciente como a la familia, por parte del equipo. El objetivo claramente era formar una cultura de puertas abiertas en el sector, lo cual obviamente por los hechos que son conocidos y que se llevaron a cabo con respecto a la salud, no se pudo llevar a cabo. Este plan se vio frustrado justamente por la pandemia. El objetivo internacional era las UCIs con las unidades de terapias intensivas abiertas. En lo que respecta a los cuidados de los tres pilares de atención más importantes son justamente el paciente, la familia y los profesionales. Junto a estos, justamente es lo que se vio frustrado. Las necesidades de la familia y del paciente no se han... Es lo que se está tratando del paciente, son justamente este tipo de necesidades son sentirse acompañados, contenidos, apoyados y protegidos, entre otras muchas más. Y eso es parte justamente de lo que hacemos. Es poder, vuelvo a repetir, es justamente parte de lo que hacemos, ya que por encontrarse el paciente solo, es el equipo de salud el único que está a su lado en ese momento en el que está viviendo y puede acompañarlo y brindarle esa contención el cual necesita. Justamente para llevar a cabo estas acciones se han tratado de llevar a cabo nuevas formas de comunicación, las cuales se han apoyado justamente en la tecnología a través del empleo de celulares, tablets, computadoras. También se ha empleado radios para poder estimular justamente la confianza entre el equipo de salud y el paciente propiamente dicho, y también por consecuencia al familiar. A través de esto se puede realizar videollamadas en la cual el paciente se comunica con su familia y si no puede hablar, al menos verse a través de una pantalla. Aprender a cuidar sin sujetar.
Bueno, este objetivo se ha tratado de implementar con otros pacientes, pero justamente con este tipo de pacientes no se pudo llevar a cabo, ya que por la propia seguridad del paciente, ya que para poder ingresar a la unidad del paciente en donde se encuentra, nosotros tenemos que cumplir con todas las pautas y normas correctas para poder colocarnos el equipo de protección personal para poder brindar la atención y justamente protegernos nosotros mismos. Esto es justamente lo que genera un círculo vicioso. Contener a un paciente genera o puede excitarse el paciente y esto conlleva a medicarlos y lograr justamente su tranquilidad a partir de una medicación que no es lo que se está buscando. Es tratar de justamente lo que se trata de conseguir que no se logra en estos casos es no medicar para que el paciente esté tranquilo y buscar otras acciones. Bueno, acá en el video que vamos a ver justamente al paciente, el cual hemos logrado, después de un largo periodo de resistencia del mismo, poder generar tener esa confianza con él, un vínculo en el cual él decidió colaborar con nosotros, hablaba a través del celular con su familia, se podía comunicar y estaba mucho más presto a realizar las acciones que se le indicaban. Acá, como pueden ver en la foto, obviamente es totalmente visible que había que generar esa confianza, ya que el paciente era de un tamaño bastante importante en cuanto a cuerpo, peso y altura, a comparación de lo que es un enfermero. El señor medía aproximadamente, si no mal no recuerdo, 1,98 m. Y de un peso grande en el cual había que movilizarlo, y si él no confiaba en nosotros, obviamente podemos imaginarnos que podía ocurrir una caída o una lesión o algo, tanto al paciente como al enfermero. Bueno, aquí vamos a ver al paciente cuando después de 30 días de internación en la clínica se va de alta domiciliaria a continuar con su aislamiento domiciliario. Bueno, y aquí sigue mi compañero Lisandro, el kinesiólogo de la clínica, ¿sí? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lisandro Schwinn, soy kinesiólogo de la terapia de la clínica y bueno, acá con mis compañeros pudimos atender a Jorge. Lo que voy a describir ahora brevemente es una técnica de pronación que adoptamos en la clínica y que sinceramente es muy efectiva, muy rápida. Obviamente se necesita de una gran cantidad de personas para hacerlo, somos 5 operarios y consiste básicamente en lo que vamos a describir en el video. 5 operarios en la cual obviamente va a dirigir el que esté en la cabecera, se colocan las manos por debajo de la cola del paciente, se coloca la salea pañal, una salea arriba y luego los 3 almohadones que van a estar en los puntos de apoyo. Eso van a ser el pecho, a la altura de las caderas y por debajo de las rodillas. Por encima colocamos la sábana y con ella y la de abajo vamos a realizar una especie de enrollado del paciente para poder contenerlo lo máximo posible. Y una vez que esto está realizado, se lleva al paciente hacia un costado y bajo el mando de la cabecera vamos a girar al paciente y una vez que esté girado lo colocamos nuevamente en el centro de la cama. Esto nos permite que una vez ubicado el paciente
retiremos la sábana que estaba por debajo inicialmente y ya el paciente está posicionado correctamente en la cama. Luego, por supuesto, quedan bueno, los cuidados del posicionamiento del paciente, por supuesto, pero bueno, esta técnica nos ha ayudado muchísimo para poder realizarla rápidamente y al mismo tiempo poder hacer el cambio de la cama. Con respecto a este paciente en particular, lo pronamos una gran cantidad de veces, fueron 4 veces, ¿no? Total. 4 veces en total, y bueno, gracias a esta técnica lo pudimos hacer de forma rápida y segura. El paciente se retiró sin ningún tipo de lesión en la piel, así que eso fue importante. Como dijo mi compañero, era un paciente de un porte importante, así que no haya tenido ninguna lesión es algo satisfactorio. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Gabriela Fernández y a la gente de la SATI, a Mariano Sperati, que es un amigo mío, igual que Gaby, por esta invitación y este momento para charlar un poquitito y reflexionar acerca del componente inmunológico involucrado en la fisiopatogenia de la COVID-19. En este sentido, va a haber varios tipos de presentación clínica, como ya sabemos. Hay entre un 15 y un 5% de pacientes que son sintomáticos y algunos de ellos requieren admisión en terapia intensiva, sabiendo que los niños, por el momento, tienen una característica de enfermedad leve, moderada o sintomática. Y este gráfico ya es un gráfico recontra conocido de Sadik y Mera, que fue publicado hace ya dos meses, a fin de abril, 3 meses ya, donde se divide a la enfermedad en 3 etapas. Una etapa de infección temprana, donde lo que predomina es la fase de replicación viral y desde el punto de vista inmunológico, las medidas que se contraponen a la predominio de replicación viral, como pudimos ver hasta aquí, la producción de interferón, la activación de inmunidad innata, etc. Ya viene después, en aquellos pacientes que se tornan sintomáticos, viene una fase pulmonar con y sin hipoxemia. Fase pulmonar también se lo conoce como A y B. La fase B es la que el paciente ya presenta hipoxemia. Y una fase 3, una etapa 3, donde se establece o se determina ya la fase hiperinflamatoria del huésped, donde lo que predomina es la activación del sistema inmune y la cascada inflamatoria. Abajo, en la medida que vemos las características y la evolución de los síntomas, como ustedes ya conocen, hace que el paciente progrese desde claramente asintomático a asintomático, compromiso respiratorio, sin hipoxemia, con hipoxemia, requerimiento de oxígeno y ya síndrome de estrés respiratorio agudo con requerimiento de ventilación no invasiva o invasiva, coagulopatía, sepsis, shock, falla cardíaca y posteriormente muerte si no podemos controlarlo. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué evidencias tenemos acumuladas? Haciendo un repaso general. Hasta aquí las evidencias acumuladas que tenemos involucran que sabemos que la edad es un determinante importante por diferentes mecanismos inmunológicos que nos exceden a la charla de hoy. El sexo parecería no haber grandes diferencias, aunque sí podría haber un poquito más de desviación a varones en cuanto a mortalidad, sobre todo en los que están internados. Las comorbilidades, muy bien descritas hasta aquí, que condicionan peores evoluciones y pronósticos, posiblemente relacionadas con el aumento de expresión de AC2, la disregulación y la generación de cascada proinflamatoria, y también, en este sentido, podemos ver que la relación entre neutrófilos y linfocitos es determinante para establecer ciertas prevención sobre el mecanismo de acción y relación con el pronóstico. Bastante se ha escrito respecto a, desde publicaciones de China, europeas y algunas ahora en Estados Unidos, que evalúan la relación entre neutrófilos y linfocitos sobre proteína C reactiva, sabiendo de que están ambos dos directamente, tanto la neutrofilia como la proteína C reactiva, se relacionan directamente con la producción de interleuquina 6. Por lo tanto, a medida que hay mayor producción de interleuquina 6,
aumenta la cantidad de linfocitos y de proteína C reactiva, de neutrófilos y proteína C reactiva en sangre periférica, y de la misma forma y en modo inverso, como ya vimos, hay agotamiento de los linfocitos T, predominantemente CD4 y CD8 y CD4 en ese orden, generando una inversión del ratio donde al haber más neutrófilos que linfocitos y aumentar la proteína C reactiva es un condicionante directo sobre el estado proinflamatorio que nos está alertando a la acción en esos pacientes. Entonces, estos pacientes requieren de una evaluación global que involucre transdisciplina. No es multidisciplinario este paciente nos ocupa a todos desde el ingreso y debería generar una acción en conjunto a modo de equipo de trabajo en simultáneo que va a requerir evaluación clínica persistente, sobre todo estado general y fiebre, evaluación clínica respiratoria, si el paciente presenta o no requerimiento de oxígeno suplementario, si infectológica, si estamos descuidando, recordemos que estos pacientes tienden a sobreinfectarse, si estamos descuidando otro tipo de patógenos, sobre todo infecciones bacterianas respiratorias, inmunológica, inflamatoria y coagulopática. Esto lo dejo junto porque termina siendo algo similar. En este sentido, hay ciertos elementos de laboratorio que a nosotros nos permiten una adecuada evaluación del paciente y tratar de generar una ventana de tiempo que nos permita actuar en el momento que corresponda. La propuesta que les hago es algo que pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier hospital, sin necesidad de tener un inmunólogo al lado. Es un hemograma con frotis donde podemos ver el número absoluto de neutrófilos sobre linfocitos, sabiendo que linfopenia para este paciente, para cualquier adulto, es menor a 900 linfocitos totales. Hay valores para CD4 y CD8, que si quieren después les paso por mail los papers y los valores específicos para aquellos que puedan hacer unas poblaciones linfocitarias, y la linfocitosis. Ya cuando sabemos que el valor está duplicado en 2:1, ya ese paciente, y ya 3:1, 4:1 de neutrófilos sobre linfocitos, está indicando claramente un estado proinflamatorio sostenido. Hay varios estudios hechos que relacionaron al valor total de PCR y de ferritina. Recordemos que PCR, dependiendo qué tipo de PCR tengan, el valor normal suele ser hasta 6 miligramos por decilitro y de ferritina hasta 500. Por lo tanto, las PCRs mayores a 150 y la ferritina mayores a 2000 indican seriamente compromiso inflamatorio sostenido. Ya es bastante conocido la presencia de coagulopatía y factores protrombóticos en estos pacientes, el aumento de dímero D sostenido, la disminución progresiva de plaquetas, sobre todo cuando tenemos trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000, el aumento de TP y la caída del fibrinógeno, nos deben alertar significativamente a considerar tratamiento urgente en estos pacientes. En esta propuesta de Tachil, propuesta para coagulopatía y compromiso pulmonar progresivo, donde se explica y se resume básicamente la evolución desde el punto de vista respiratoria y coagulopática, a lo cual yo le sumaría también en la propuesta anterior la respuesta inflamatoria, que a medida que va avanzando el paciente de compromiso respiratorio, también va avanzando el compromiso inflamatorio, por lo que podemos ver, la mayoría de las aproximaciones que tienen que ver con el compromiso inflamatorio y coagulopático terminan siendo similares desde el punto de vista de la aproximación de la evaluación clínica que obliga a un tratamiento precoz. Por lo tanto, entonces, ¿qué posibilidad de intervención terapéutica tenemos de inmunomodulación o inmunosupresión? Se ha escrito bastante desde la literatura en base a lo que sucedió en Italia y podemos resumir este cuadro en los factores principales que se resumieron hasta aquí como herramientas terapéuticas, donde están los corticoides, el tocilizumab, el anakinra y el plasma o el suero hiperinmune. ¿Por qué digo que es más o menos lo mismo? Porque el suero hiperinmune es una concentración básicamente
de anticuerpos obtenidos del plasma de convalecientes. En este sentido, podemos ver en las siguientes diapositivas en qué momento podríamos pensar en utilizar esto. Como vemos arriba, hay un momento de intervención que podríamos decir intervención temprana, ventana de oportunidad de intervención tardía. Los corticoides. Corticoides, se han hablado bastante acerca de la utilización de corticosteroides en este tratamiento porque tienen riesgos potenciales y estos riesgos potenciales llevan a la precaución extrema en su utilización. Sobre todo en la ventana oportuna de tratamiento, el tiempo, la duración, el tipo de corticoide que vamos a usar y la dosis. Es bastante uniforme ya entre 4 o 5 publicaciones que se han realizado. Se las voy a dejar después para que a los que quieran las tengan, donde los corticoides han sido eficaces, sobre todo en aquellos pacientes en fase 2 con y sin hipoxemia, más aún con hipoxemia que sin hipoxemia, y en asistencia respiratoria mecánica, y siempre luego de los primeros 7 días de aparición de los síntomas, reduciendo la mortalidad en diferentes, como outcome primario, en diferentes estudios, entre un 30 y un 50%. ¿Por qué no antes de los 7 días? Porque interfería con la respuesta inmune innata y alteraría el clearance viral. Por lo tanto, no utilizar corticoides en la primera semana de los síntomas y sí utilizarlos si el paciente está en fase 2 con hipoxemia o por entrar a asistencia respiratoria mecánica. Bastantes estudios han demostrado eficiencia y eficacia de diferentes esquemas. El estudio Recovery, utilizando dexametasona 6 miligramos por día cada 12 días por 7 días. El estudio de Puerta de Hierro, que utilizó metilprednisolona y utilizó 2 grupos, uno de 1 miligramo por kilo día y otro de pulsos, no encontrando diferencias significativas entre ambos esquemas. El esquema de glucocovid, que utilizó 40 miligramos cada 12 horas por 3 días y después 20 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y otro grupo que utilizó 40 miligramos cada 12 horas un día y descenso por 7. En todos ellos se encontraron mejorías respecto a la mortalidad respecto al grupo de control de Standard of Care. En este sentido, vale la pena mencionar el impacto de los corticoides. Este es el estudio de Puerta de Hierro, donde se puede ver que los corticosteroides en aquellos pacientes que sobrevivieron es significativamente mejor a aquellos pacientes que utilizaron el plan con corticoides, y abajo a la derecha no se han encontrado diferencias significativas respecto a la utilización de 1 miligramo kilo día frente a pulsos de metilprednisolona. El tocilizumab. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleuquina 6. Tiene 2 formas de intervención terapéutica. Se da 8 miligramos por kilo de forma endovenosa en bolo versus 324 miligramos subcutáneo. Hay varios estudios. Hay 2 que son como más significativos, que tienen una gran cantidad de pacientes evaluados. Hay un sesgo de utilización, ya que han sido estos pacientes que han entrado en tratamiento con tocilizumab, son pacientes que han entrado a terapia intensiva y han tenido requerimiento de oxígeno y asistencia respiratoria mecánica, pero el tratamiento con tocilizumab, si tanto administrado de forma endovenosa como de forma subcutánea, impresiona que reduce el riesgo de mortalidad y requerimiento de ventilación mecánica avanzada, y es por esto que podría ser una intervención terapéutica efectiva en estos pacientes. La intervención temprana parecería ser más efectiva que la intervención tardía. Hay un estudio, que es el de abajo, el de Javier Martínez Sanz, que ha comparado intervención en aquellos pacientes que tenían PCRs de menos de 150, PCRs de más de 150, y ha encontrado beneficio en los pacientes que estaban más inflamados, más beneficios más inflamados, pero una contra de esto es que estos pacientes tienden a infectarse más de lo normal, más del standard of care, de los cuidados generales, porque la interleuquina 6 participa activamente en la activación y en control del reclutamiento de neutrófilos, como ya vimos,
en la generación de otro tipo de efectores de inmunidad innata. Por lo tanto, tocilizumab se ha asociado a un aumento del riesgo de infecciones, sobre todo dentro de la terapia intensiva. Pero en concreto ha disminuido en los estudios que se ha evaluado, no hay estudios randomizados a doble ciego, pero en los estudios, en las observacionales retrospectivos que se han establecido, se puede avisorar que hay menor mortalidad y menor tiempo de estadía. Aquí este es el estudio de Javier Martínez Sanz, donde podemos ver en aquellos pacientes con más y menos de 150 miligramos por litro de proteína C reactiva, el cambio y la eficacia de la intervención con tocilizumab es significativo. Respecto a anakinra es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleuquina 1, lo bloquea, no deja que permita su acción. De esta forma, si se bloquea también el efecto de interleuquina 1, disminuye la activación y la producción también de interleuquina 6. Hay dos formas de utilización, hay varias. La anakinra se puede usar de forma subcutánea o de forma endovenosa. La forma subcutánea es de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días y luego de 100 miligramos por día por 7 días. Y la forma endovenosa es de 300 miligramos en bolo endovenoso utilizados durante 7 días. Hay varios estudios, se los voy a compartir en un archivo. Este es el estudio más significativo, es el que más pacientes ha tratado, también es un cohorte, es un estudio observacional retrospectivo, donde la anakinra reduce tanto la necesidad de ventilación mecánica invasiva como la mortalidad en aquellos pacientes con formas severas de COVID-19 sin otros efectos adversos serios. Esto es importante de marcar porque anakinra dura el área bajo la curva, la vida media del producto es de 12 a 24 horas. Por lo tanto, en aquellos pacientes que presenten características o sospechas sobre infección bacteriana, es posible que la discontinuación del producto no altere con la evolución de la enfermedad. Acá está en el resumen principal de los principales artículos donde podemos ver cohortes prospectivos, retrospectivos y series de casos, y en todos estos estudios se ha de alguna manera evidenciado la eficacia de la utilización de anakinra en pacientes graves y no tan graves con COVID-19. Acá es la evidencia acumulada en relación a tratamiento con COVID-19, también se los comparto para que tengan información actualizada sobre el tema, sobre todo en tratamientos inmunomoduladores. Por lo tanto, si tenemos para concluir en qué pacientes vamos a considerar utilización de tratamiento, tiene que ver con la famosa ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo va a hacer que en la primera semana tengamos tendencia a utilizar antivirales e interferón de tipo 1. Posiblemente también va a ser una adecuada intervención, sobre todo temprana, si creo yo que el suelo hiperinmune va a ir en este sentido. Y ya en pacientes en etapa fase pulmonar o fase inflamatoria, la utilización de inmunomodulación. Yo creo que el plasma ahora, y con el estudio que se está haciendo de intervención temprana, podría ser adecuado también pasarlo en la primera semana, pero como ya vimos, no podemos utilizar corticoides en la primera semana debido a que puede alterar el clearance viral. Entonces, en conclusión, la enfermedad COVID-19 se asocia a complicaciones inflamatorias e inmunomediadas. El tratamiento inmunomodulador antiinflamatorio tiene un rol y oportunidad en el esquema que requieren una indicación precisa, tiempo y dosis bajo investigación aún es necesario. Por eso quiero recordarles, y me parece que es importante este momento para solicitarles, y creo que es momento de generar en conjunto terapia intensiva, inmunología, infectología, las sociedades diversas, una guía de aproximación terapéutica que para este tipo de pacientes, considerando el aumento sostenido de casos que estamos teniendo. Muchas gracias. Pasaremos ahora a la presentación del doctor Matías Olmos. Matías. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Yo soy Matías Olmos, soy médico intensivista del Hospital Privado de Comunidad.
y la idea es contarle, espérenme un segundito, se me complicó compartir la pantalla, es contarle una experiencia que tenemos nosotros. Realmente estamos en este sentimiento creo que en todas las comunidades seguidas, así que tengan un poquito de paciencia, porque en verdad la experiencia que tuvieron respecto a un plano prolongado en video, en principio nosotros pudimos hacer también, por ejemplo, 26 y 24 días, tratamos de evitar el grupo de personal de salud, del hospital privado. Perdón, no sé qué pasa que no puedo compartir la pantalla, a ver. Matías, ahí es el botón de compartir. Fíjate, abajo tenés todas las opciones. Busca el que dice compartir y compartir escritorio. Hoy puse y me aparece que estoy compartiendo, pero no sé si ustedes la ven. No, no lo veo. A ver, un segundo. Ahora sí, ahí está. Ah, bueno, un segundito ya, pues se cerró la presentación. Yo qué sé. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, perdón, no sé qué pasó. Bueno, mi nombre es Matías Olmos, soy médico especialista en terapia intensiva, cuidados intensivos, soy staff del Hospital Privado de Comunidad. La idea es comentarles dos casos clínicos que tenemos nosotros, en realidad ya estamos en curso con el tercero, sobre prono prolongado en pacientes con COVID. El primero es una paciente de 43 años de edad, sin muchos antecedentes de relevancia, tabaquismo activo, con bajos Packiers y obesidad. La paciente es trabajadora de la salud y contrajo, digamos, el virus en su función. Empezó 7 días previos a la consulta al hospital con fiebres, cefaleas y mialgias. En ese contexto, como es un lugar de brotes, se hisopó y salió positivo y estuvo en control ambulatorio ambulatorio con resultado positivo a la expectativa de ver cómo evolucionaba. La paciente, como dije, tenía fiebre, cefalea y mialgias. Al 7º día del diagnóstico, en realidad el 5º día, pero el 7º día de empezar los síntomas, empezó con disnea y evidencia en el saturómetro de caída de la saturación, por lo que decide consultar, y viene al hospital. En el hospital al ingreso se le hace una tomografía, que la tomografía es la que estamos viendo hacia la derecha, donde podemos ver infiltrados bilaterales, parchados, subpleurales, en casi todos los lóbulos del pulmón, con evidencia franca de hipoxemia, ¿sí? Se le hace un laboratorio de ingreso, donde había un hemograma con 36 hematocrito, 12.8 hemoglobina, 174.000 plaquetas, con leucocitos en rango de normalidad y linfocitos del 10%, sin disfunciones orgánicas relevantes, salvo la PAFI, que tenía una oxemia baja, con una PAFI de 220, un hepatograma sin alteraciones, y algunos marcadores de enfermedad alterados, como puede ser la LDH, que estaba en 576, una PCR de 29 miligramos de cilitro, ferritina alta y un dímero de 1296. Procalcitonina de ingreso estaba en rango normal. La paciente fue internada en la unidad de cuidados clínicos, que es una unidad intermedia que la vemos nosotros,
a su ingreso y en el contexto de hipoxemia, lo que se hizo fue iniciar tratamiento con dexametasona, ya habían pasado 7 días, se puso tromboprofilaxis, antibiótico-terapia empírica, por sospecha de una probable sobreinfección, y en cuanto al soporte ventilatorio, lo que se hizo fue ofrecer oxígeno por máscara con reservorio, con una técnica de Pronovigil, por el tiempo que fuera. El protocolo de Pronovigil, no tenemos actualmente un protocolo delineado, pero sí lo que hacemos es hablar con la gente, pedirle su colaboración, que esté el mayor tiempo en prono posible, y que si no lo tolera, alterne con decúbitos laterales, ya sea derecho o izquierdo, y puede levantarse a comer, y una vez que se levantó a comer, y después de una hora de haber terminado de comer o haber desayunado, lo que fuera, volver a tomar la sesión de Pronovigil y alternando con decúbitos laterales. Siempre la recomendación con ella fue el mayor tiempo posible, y fue una paciente que se adaptó muy bien a lo que fue la técnica de Pronovigil, pasando casi la totalidad de los 2 días que estuvo en la unidad de cuidados clínicos en prono. Independientemente de la táctica que se usó con el soporte ventilatorio, la paciente evoluciona con empeoramiento de la función respiratoria, más aumento del trabajo respiratorio, y el 16 de julio pasa a la unidad de terapia intensiva. Tenía falla monoorgánica, a predominio de la respiratoria en realidad, un Apache 20. La causa de ingreso a la UCI fue una progresión de la insuficiencia respiratoria con aumento del trabajo respiratorio. Se pide un laboratorio de ingreso a la unidad de terapia intensiva, que lo que evidencia es 35 de hematocrito, que no varió tanto, 221.000 plaquetas, 12.000 blancos con linfocitos que venían en disminución, 6%, urea y creatinina normales, ionograma normal, la PAFI que de 220 de ingreso cayó a 144, un hepatograma sin alteraciones relevantes, y aumento de los marcadores que habíamos visto al principio, una LDH aumentada, una PCR que disminuyó, y un dímero de 660. En terapia intensiva hizo un curso corto de cánula nasal de alto flujo, con una sesión de Pronovigil, pero a pesar de esto evolucionó con insuficiencia respiratoria con requerimiento de intubación orotraqueal. A la intubación, la paciente inmediatamente la pronamos. Si la intubamos y la pronamos, no esperamos mucho más, porque las primeras medidas de mecánica pulmonar eran demasiado alteradas. Si ustedes ven acá, esto es un gráfico donde mostramos abajo la mecánica pulmonar, y podemos ver que en ese momento la compliance era muy baja, 20 de compliance, un driving pressure muy elevado, ¿sí? De casi 19, y una presión plató de 39, con lo cual ese pulmón estaba bastante afectado. Con esta medición y con evidencia de hipoxemia en el saturómetro, saturaba 84, 85, se hizo una maniobra de reclutamiento y se decidió prono. Desde que empezó el tema de la pandemia, nos planteamos cuál era la mejor estrategia para usar prono en los pacientes con ventilación mecánica en contexto de COVID, y decidimos, en conjunto con el servicio, iniciar sesiones de prono prolongadas con alguna evidencia que ahora después vamos a repasar. Si ustedes ven, la mecánica pulmonar se condice con una oxemia muy baja, ¿sí? Casi 70 de PAFI, con el 144 de ingreso a la terapia intensiva, que una vez que pronamos y fueron pasando las horas, la paciente fue mejorando su oxemia con altibajos, obviamente, porque depende también no solo del prono, pero lo más importante es que esa mejoría de la oxemia se vio reflejada en mejoría de la mecánica respiratoria, llegando a obtener parámetros protectivos. ¿Cuál fue el seteo inicial de esta paciente? Disminuir el volumen tidal de la ventilación mecánica al mínimo posible. Y ese mínimo posible fue casi 5.2 mililitros kilo, ¿sí? Con el fin de reducir el estrés y strain pulmonar a lo mínimo que podamos. Con eso logramos bajar el driving pressure, con eso logramos bajar la plató y acomodar de a poco la compliance.
La paciente estuvo 56 horas de prono seguido, después vamos a ir repasando un poquito cómo lo vigilamos, pero estuvo 56 horas, a las 56 horas se supinó, si ustedes ven la oxemia en supino, tendió a bajar en los primeros perfiles, pero después se mantuvo alta, casi igual que en prono, y se logró extubar posterior a 48 horas de la supinación. La paciente estuvo 48 horas con una máscara de bajo flujo, pasando a respirar aire ambiente y estuvo alto flujo, perdón, después pasó a bajo flujo y respirar aire ambiente. Casi estuvo 48 horas con cada soporte. Se fue de alta el 27 de julio. Esta fue la primera paciente. El segundo paciente es un paciente de 46 años, con antecedentes de extabaquismo, obesidad, hígado graso, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que trabajador de la industria pesquera, en realidad trabajaba en una fábrica de derivados del pescado, ingresó el 17 de julio tras haber estado con sintomatología 4 días previos de fiebre, cefalea, astenia y malestar general. El paciente, cuando empezó con la sintomatología, se hisopó fuera de la institución y el 16 de julio le dio el resultado positivo. Al día siguiente consulta por persistencia de la fiebre y malestar general. Algo que no dije también de la paciente anterior dentro de la terapéutica que recibió en la terapia intensiva fue que recibió plasma convaleciente. Este paciente, volviendo a este paciente, ingresó al hospital. Al ingreso al hospital se hizo una tomografía que no tenía un compromiso tan marcado como la tomografía previa, pero sí podemos ver vidrio esmerilado parchado chico subpleural, más a predominio de los campos medios, con una marcada hipoxemia también, con requerimiento de oxígeno, con máscara con reservorio. El tratamiento de ingreso fue muy parecido, se inició oxigenoterapia, con antibiótico terapia empírica, dexametasona a dosis de 8 miligramos día, enoxaparina, y se inició oxigenoterapia con máscara con reservorio. Este paciente estaba visto en otro área donde nosotros lo conocimos algo después, por eso no se le hizo una técnica de pronovigil ni bien llegó. Se le pidió un laboratorio de ingreso que tenía 45 de hematocrito, con 15.5 de hemoglobina, 204.000 plaquetas, 8.000 blancos con linfocitos de 26. Función renal algo normal, 44.1, ionograma normal, una PAFI de 333, y esto con la máscara con reservorio, hepatograma casi sin alteraciones, y marcadores de la enfermedad un tanto alterados, LDH de 316, una PCR de 19, una ferritina de 792 y un dímero de 2.286. Tenía una procalcitonina que era un poco más elevada, llegando al punto de corte de 0,23. El paciente evolucionó en el área de clínica médica con empeoramiento de la función respiratoria, con más hipoxemia y uso de músculos accesorios, por lo que nos piden interconsulta a nosotros, y ingresa a la UCI el día 20 de julio. Al ingreso tenía un SOFA de 7, un Apache de 29, progresión de la insuficiencia respiratoria. Lo que hicimos fue intentar, como la otra paciente, una estrategia de pronovigil con cánula nasal de alto flujo, pero el paciente evolucionó de vuelta con hipoxemia y al día siguiente hubo que ventilarlo. Al momento de la ventilación, obviamente se usaron bloqueantes neuromusculares, sedación profunda con el objetivo de tenerlo adaptado al respirador. Se hizo un laboratorio, de ingreso a UCI, que los marcadores habían subido, la ferritina subió, el dímero D subió, la PCR subió, y marcada hipoxemia con respecto a cómo había ingresado. Se hizo lo mismo, lo ventilamos. Al ingreso, cuando lo ventilamos, lo que vimos es que también tenía una compliance muy baja, un driving pressure que, si bien no era tan bajo,
y tenía una plató bastante alta, con un PIB muy elevada, y el paciente era obeso, ¿sí? Y eso era un problema a la hora de ventilarlo. Decidimos también una estrategia de prono precoz, rápido y de largo tiempo de duración. Si ustedes ven, el ingreso a la hora de ventilarlo tenía una PAFI muy baja, menos de 100 de PAFI. Con el prono empezó a mejorar y concomitantemente mejoró la mecánica respiratoria. Este paciente tuvo 58 horas de prono prolongado. Cuando logramos supinarlo, el paciente mantiene la oxemia, pero en el último día de supinación, lo que notamos es que empezó con bastantes secreciones, con tapizamiento del tubo, mucho broncoespasmo, que hubo que hacer toilette reiteradas de aspiración. En ese contexto, el paciente evoluciona de vuelta con un nuevo episodio de hipoxemia, y a las 36 horas de haber estado supinado se volvió a pronar en contexto de hipoxemia severa, 70 de PAFI, en este contexto que habíamos dicho, broncoespasmo, múltiples secreciones y caída de la compliance. Si ustedes ven, comparando los dos gráficos de mecánica, el paciente cuando lo volvemos a ventilar tenía una plató baja, pero con una compliance que fue bajando progresivamente a casi 30 de vuelta, y en ese momento se decidió la estrategia de prono prolongado por segunda vez. Hizo una estrategia de prono prolongado por 60 horas, evidenciando exactamente lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Mejoría de la mecánica, mejoría de la oxigenación, y este paciente, el día de hoy, después de volverlo a supinar, el día 27, hoy 30, fuimos bajando sedación, bajando bloqueantes neuromusculares, hizo prueba de ventilación espontánea en 7.0, 7 de soporte, 0 de PIB, y pudimos extubarlo en el día de la fecha. Como complicaciones, este paciente tuvo, la paciente anterior, yo no lo dije, pero la paciente anterior no tuvo ninguna complicación del decúbito prolongado, ¿sí? El decúbito prono prolongado. Este paciente lo único que hizo fue una lesión ocular muy breve, muy chiquita en el ojo izquierdo, que era el sitio donde más hacía apoyo, y ninguna otra lesión asociada al decúbito prono prolongado. Y lo que sí adquirió, en contexto de haber estado tanto tiempo con bloqueantes neuromusculares y una sedación profunda, una miopatía del paciente crítico. El paciente, como les comenté, se supinó, mejoró la oxemia, mejoró hasta llegar a 300 de PAFI, y en el día de la fecha fue extubado. Muy bien, ahora, ¿qué racionalidad nosotros usamos para tener esta estrategia, o cómo lo pensamos al principio de la pandemia, donde a nosotros nos dio capaz algo más de tiempo para poder acomodarnos y reestructurar nuestras estrategias? Es que si uno se pone a pensar, en el 2013, que sale este artículo que seguramente conocemos todos, que es el PROSEBA, donde se evidencia un gran beneficio en la mortalidad del decúbito prono. Este artículo para nosotros es un hito, y creo que el resumen de este artículo lo que hace es que de 20 años de estudios que den negativos para el decúbito prono, este paciente mezcla las dos condiciones que tiene que tener un paciente para que le vaya bien en contexto de síndrome de estrés severo, que es tener una ventilación protectiva y una estrategia de reclutamiento adecuada de decúbito prono. La mortalidad baja de un 32% a un 16%, y en este contexto es que nuestro pensamiento pasa por hay que pronar a los pacientes de manera precoz y tratar de evitar el menos daño posible inducido al ventilador. Pero este estudio tiene un protocolo donde la media de horas de ventilación en decúbito prono son 17 horas aproximadamente, y digamos, no es la estrategia que nosotros tenemos. A medida que fue saliendo este estudio, también salía otro estudio paralelo de un colega que está pegado acá al lado de la cordillera, de un equipo de trabajo en Distress y en Prono, que es el equipo de trabajo del doctor Rodrigo Cornejo de la Universidad de Chile, donde ellos hacen un estudio piloto que consistía en ventilar a los pacientes en decúbito prono por más de 48 horas.
El protocolo que usaban usaba una definición vieja de distrés de la Sociedad Europea, donde utilizaban como parámetro el índice de oxigenación, que es un índice que tiene relación a la presión media de la vía aérea con la PAFI, ¿sí? Y si ese índice de oxigenación, que es mayor a 15, que quiere decir que el paciente tiene un distrés severo, era así, iban a evaluar si tenían contraindicaciones para un decúbito prono prolongado. Si no lo tenían, los pacientes entraban al protocolo, se hacía una maniobra de apertura y empezaban a reclutar el tiempo de prono prolongado. ¿Cuánto más de 48 horas? ¿Sí? Si estos pacientes en las 48 horas no mejoraban y tenían hipoxemia refractaria, los pacientes en el protocolo iban a medidas de rescate como ECMO o ventilación mecánica de alto flujo oscilatorio. En este estudio, los investigadores lo que hacen es reclutar 15 pacientes. Estos 15 pacientes eran pacientes con neumonías de la comunidad, ¿sí? La mayoría. Uno tenía sepsia focoabdominal y 3 tenían neumonías broncoaspirativas. Son pacientes jóvenes, la media de edad de 46 años. Pacientes con un SOFA alto, 10 de SOFA, y un Apache de 21, que es más o menos como se condice con los pacientes que nosotros tenemos. Y el promedio de días en prono, o de estrategia de horas en prono, era 55 horas. Si ustedes ven en la tabla de abajo, que muestra cómo van variando las variables que ellos medían en contexto del prono, ellos lo que hacían era registrar diferentes variables como la PAFI, el índice de oxigenación, las variables gasométricas y mecánica pulmonar a las 12 horas, a las 2 horas antes de pronarlo, al inicio del prono, al final del prono, 2 horas posterior al prono, a la sesión de prono prolongada, y 12 horas más. Si ustedes ven, previo a la sesión de prono, los pacientes van deteriorando su oxigenación, van deteriorando su compliance y su mecánica pulmonar, como vimos en nuestro caso también. Se hace la sesión de prono prolongada y eso se revierte en el tiempo, ¿sí? 148 de PAFI, por ejemplo, de media, y mejora al final de la sesión de prono a 227. Lo mismo pasa con la compliance pulmonar, de 25 a 37. Con la plató, que baja de 31 de inicio a 27, y estos son resultados que sirven en la práctica diaria. 18 minutos. Vamos a ir apurando un poquito, pero bueno, de este estudio un poco sale la racionalidad nuestra de intentar hacer prono prolongado, y en contexto de COVID también hay alguna evidencia que es un reporte de casos prácticamente, es una carta de investigación, donde publican Critical Care en este año, donde ellos lo que hicieron fue describir una población de 10 pacientes, donde 6 pacientes iban a una estrategia dual. La primera sesión de prono era estándar y después los pasaban a una sesión prolongada. 3 fueron a una sesión prolongada y una fue a estándar. Y ellos evaluaron la oxigenación y la mecánica, viendo que esta es la PAFI. La PAFI mejora en los pacientes con decúbito prono prolongado. Bien, ¿cómo lo llevamos a cabo nosotros? Ya con esto estamos terminando. Lo llevamos a cabo protocolizando la manera de pronar. Algo hablaron nuestros compañeros de la Pueyrredón. Nosotros tuvimos tiempo para que nuestros kinesiólogos puedan protocolizar la manera en que pronamos a los pacientes, cuál es la mejor estrategia, cuántos tienen que asistir el prono, cómo se asiste, quién va a la cabeza, quién va de un lado, del otro, cómo se retiran, el monitoreo del paciente, cuándo se vuelve a poner, cómo se hace el cambio de sábanas. Todo eso nosotros lo protocolizamos y fundamentalmente generamos instrucción continua donde los kinesiólogos generaban un mecanismo de simulacro con el personal tanto médico como de enfermería, y nos enseñaban constantemente cómo aprender a pronar. Hicimos listas de verificación donde teníamos que tener protocolizado qué cosas se necesitaban, qué cosas había que hacer, qué cosas teníamos que tener cerca
con el fin de no perder tiempo y no exponernos tanto tiempo al COVID, se realizó un protocolo de vigilancia de los pacientes en decúbito prono, qué es lo que hay que ver, cómo tenemos qué tenemos que evaluar de los pacientes, dónde está la cabeza, dónde está el edema, si hay algún sitio de decúbito o de arrugas en las sábanas por debajo del paciente. Se hizo un protocolo de cambio de posición, donde cada 4 horas nosotros estipulamos de qué manera hay que ir cambiando la posición del paciente para evitar úlceras por presión, y, digamos, todo esto en el tiempo donde nos dio a nosotros a poder formarlo, esto fue como un círculo. Se hizo, se enseñó, se revió cosas que había que mejorar, se volvió a enseñar, y de esta manera pudimos trabajar en equipo aprendiendo cómo llevarlo a cabo entre todos. Y otra cosa que se hizo es un registro de lesiones donde nosotros tenemos que evidenciar y ir a verificar las lesiones que tienen los pacientes o que pueden tener los pacientes en decúbito prono. Conclusiones, para terminar, el prono prolongado es una intervención segura. Yo no lo dije tampoco en los pacientes, pero nosotros no tuvimos ningún incidente con el decúbito prono, no hubo retiro de catéteres, no hubo úlceras por presión, no hubo trastornos. El único trastorno ocular que tuvimos fue el de este paciente, y hoy supinamos una tercer paciente que tenemos con COVID ventilada, con buen resultado. No la puse porque faltan datos de mecánica de hoy y de mañana, pero, digamos, hasta ahora la paciente viene bien. Es importante que el protocolizar la maniobra y todo lo que hay que hacer, y hacer una técnica prolongada de prono disminuye la exposición, o por lo menos intentamos reducir la exposición del personal al paciente infectado, y esto no es algo menor, porque si no, nosotros usamos de manera arbitraria mucho personal y estamos tan muy expuestos, nos quedamos sin recursos. Podría tener un rol en el sostén de la oxigenación y de la mecánica pulmonar en el tiempo. Como vimos, la primer paciente, después de 56 horas, no volvió a requerir otra sesión de prono, y la mecánica pulmonar y la oxigenación fueron de la mano. Requiere de trabajo multidisciplinario en equipo, y esto es netamente fundamental, y esto es algo que nosotros intentamos llevar a cabo constantemente en la unidad, trabajando con los kinesiólogos, con los enfermeros, con la nutricionista. Algo importante es que nosotros no dejamos de nutrir a los pacientes en decúbito prono, y seguimos con toda nuestra habitualidad, a pesar de que está boca abajo. Y tener un equipo como este, donde nada puede salir mal si estamos todos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por compartir tu experiencia. Abrimos las preguntas, así que, Mariano, te doy lugar. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Mariano Esperati, soy jefe de la unidad de cuidados intensivos, Hospital Privado de Comunidad. Trabajamos juntos con Matías, desde no hace mucho, pero bueno, altísima afinidad tenemos. Cuestiones, gracias a todos por estar, gracias por la iniciativa de Sati de hacer participar a las regionales y a las filiales, gracias por federalizar las presentaciones, la participación, la educación, la formación. Creo que, en fin, que es uno de los modos en los que podamos crecer como colectivo. Así que gracias a todos por estar, y a Sati también. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que todos nos quieran hacer. Estamos abiertísimos. Yo voy a empezar por unas preguntas que en un chat privado se contestaron, pero me parece que hay que, en fin, que hay que abrirlas. Susana Bauque, un poco particular porque la situación, porque gracias a Susi Bauque, Matías está acá trabajando conmigo, con nosotros en el equipo. Preguntaba a Gaby, ¿cuál fue el momento de la intervención inhibidores de interleuquina 1 del paciente que se presentó al inicio? Y bueno, un poco de la racionalidad estuvo hablando Ignacio Uriarte, digamos, no presencial, estamos todos, pero él está menos todavía. Pero contanos un poquito de la racionalidad y el momento de la intervención.
Bien, nosotros también tuvimos de inicio otro paciente y veíamos que se comportaba muy similar. Nuestro primer paciente en la clínica Corredón lamentablemente falleció, paciente sin antecedentes importantes, solamente un IMC de 32, y veíamos precisamente una analítica y un comportamiento clínico muy similar. Estuvimos en el intento de conseguir tocilizumab, situación que no lo logramos, y bueno, en esta situación teníamos un poco más en la cabeza la idea de iniciar un tratamiento inmunomodulador, por ende lo consultamos al doctor Uriarte y en ese contexto logramos a través de él conseguir anakinra y desde el día 3 de internación se realizó el tratamiento durante 5 días. Esta fue además asociado al tratamiento con corticoides, con el protocolo de Villar, que justamente en ese momento, desde la filial SATI y desde el grupo coronavirus, que estamos también nosotros inmersos, se había hablado y por eso elegimos esa estrategia. Nuevamente hablamos de la situación observacional. Por ahí ahora me gustaría que Lorena se explayara un poquito más en la experiencia. Para ellos realmente es una droga muy segura, con una biodisponibilidad tanto intravenosa como subcutánea, y en esa situación la verdad es que tuvimos buenos resultados, al menos en este paciente, además de toda la estrategia de prono prolongado y demás. Lorena, hay una situación que vemos en la bibliografía respecto a las dosis. Hay trabajos de los italianos que hablan de dosis altas hasta cada 6 horas. La verdad que nosotros utilizamos dosis bajas y precisamente los franceses últimamente hicieron también una publicación relacionada que con dosis estándar de 100 cada 12 tenían también muy buenos resultados. ¿Nos podrías ilustrar un poquitito respecto a este tipo de terapéutica? Nuevamente tenemos estos inconvenientes. Aprovecho también para decirles que Lorena, ella es también asesora y coordinadora de lo que se refiere a plasma, por lo cual, ahora que volvió... Ay, sí sé qué pasó, justo, perdón. Quería hacerle después una quise subir el volumen y no, se cortó. Respecto a la seguridad de la anakinra y en qué situaciones ustedes, más que nada en pediatría, creo que tienen una gran práctica o por lo menos están bastante acostumbrados a utilizarlas. Respecto a las dosis, si hay alguna diferencia entre una y otra. Mira, en realidad sí es una droga muy segura, no usada tanto por nosotros acá en Argentina porque no hay. Ustedes tuvieron, te contaba ayer, que el otro día que hablamos por teléfono, que tuvieron una suerte inmensa que el doctor Uriarte pueda conseguir. La verdad que los felicito porque no es nada fácil, es una medicación que se compra a través del uso compasivo. Sí tenemos canakinumab, que es otro antiinterleuquina 1, pero que no estaría indicado en estos casos porque la vida media es mucho más larga y la inmunosupresión es mucho más grande. Anakinra es lo ideal. Y hay trabajos, como contaba Ignacio, italianos sobre todo, que tuvieron un éxito enorme en prevenir esto y mejorar la evolución en los pacientes en los que ya tenían de esa tormenta de citática. Mecanismo de la interleuquina 6, que neutrófilos, es una citoquina muy, muy proinflamatoria, y el anakinra lo que hace es bloquear específicamente su unidad beta, con lo cual tiene muy pocos efectos adversos. En cambio el otro, el canakinumab, bloquea los dos, un alfa y beta, con lo cual el efecto es mayor. Y las infecciones concomitantes son importantes. Con anakinra no se ha visto en otros países, pero ustedes son casi los únicos, diría, que en haber usado esto. Así que la verdad los súper felicito. Estamos en Uruguay, sí lo tienen y lo han usado, pero nosotros no.
Bueno, me gustaría hacer participar también a todo el que lo desee y que nos pregunten, por favor. Voy a hacer también explicitar algunas de las preguntas que se hicieron. Había varias de ellas dirigidas a los cuidados generales de los pacientes que permanecen en decúbito prono, en particular a qué hacer con algunas regiones anatómicas, qué hacer con el rostro en posición prona, y algunas otras cuestiones como cómo manejar sondas, guías y en particular nutrición. Bueno, yo un poco hablo por lo que de nuestra parte. Primera cosa, bueno, lo que decía Mati, debe existir un protocolo para cada momento, para cada paso y para cada etapa en la implementación, ¿no? Desde la maniobra hasta cada una de las medidas generales y las intervenciones específicas en las que el prono puede dificultar. Nosotros no dejamos de nutrir, de pasar la nutrición por la vía enteral, como en cualquier paciente estándar, teniendo las mismas, digamos, haciendo exactamente lo mismo que hacemos en los pacientes en posición supina. No hemos tenido grandes problemas con reflujo, con las complicaciones que uno pudiese intuir. Obviamente se tiene un especial cuidado. Nosotros tenemos un equipamiento de apoyo de distintas partes anatómicas, muy parecido a lo que contó Gaby. Nosotros tenemos unas almohadas que nuestros kinesiólogos han, digamos, diseñado y lo han hecho con sus manos, pero con unos materiales, digamos, muy nobles, y ponemos estos apoyos en la zona pecho, pelvis y piernas, exactamente lo mismo, por debajo de patelas, como lo describió Gaby, y en la cabeza en particular tenemos una almohada en particular que tiene un hueco en el medio, gel alrededor de este hueco, en la zona de este hueco, que es un hueco virtual porque en el medio tiene un celofán. Ahí apoyamos zona de nariz y la zona del ojo que apoya. El brazo siempre va hacia arriba en el lado que el paciente está dirigido el tubo. Es decir, si el paciente tiene la cabeza rotada hacia la derecha, el brazo va hacia arriba y el otro brazo hacia abajo. Esto es una imagen vale más que 1000 palabras, y mis kines me estarán matando por no haberlos invitado a que nos presenten las imágenes. No importa, no había tiempo. La cuestión es muy importante, nosotros cada 4 horas cambiamos de posición al paciente en posición prona, y cada 8 horas rotamos la cabeza. Pero cada 4 horas el paciente tiene una movilización, un cambio en los puntos de apoyo, y eso implica poner cuñas rotativamente de un lado y del otro, de un lateral y del otro. No hacemos nada distinto con las ondas, con la alimentación, etcétera, etcétera. Contanos tu experiencia, Gaby, si querés. No, muy similar, exactamente igual, así que no tengo mucho más para agregar al respecto. Hay otra pregunta que dice si tuvimos que pronar a una paciente embarazada. La verdad que en la epidemia de H1N1 sé que se realizó, nuestros compañeros del hospital interzonal han tenido seguramente varias pacientes en ese contexto, pero yo no tengo la experiencia personal, así que no puedo evacuar esa duda. Bien, había una pregunta en realidad una observación o comentario respecto de la presentación de Nacho que se refería al tiempo, al timing de la indicación de los esteroides sistémicos, y no lo podemos hacer participar a Nacho en esta ocasión. No sé si la persona que preguntó estará ahora, digamos, presenciando la presentación. Yo la única observación que me permito hacer es que el único ensayo que ha mostrado eficacia ha sido el recovery, ya todos lo conocen, y acá yo quería hacer una mención al timing, al momento en el que digamos, de la cohorte total, cuántos días habían pasado del inicio de los síntomas. Eso obviamente tiene una variabilidad grande, pero el percentilo 25-75 iba entre los 5 y los 12 días, ¿sí? Pero eso significa que el 25% de la población estaba por debajo de los 5 días, ¿sí? Es decir, el 25% de los pacientes que recibieron esteroides tenían menos de 5 días del inicio de los síntomas. Pero más importante que esto es
desde el momento de la internación, cuando comenzaron a recibir los corticoides teniendo en cuenta el día de la internación. Y si uno mira ahí el percentilo 25-75, va desde el día 1, ¿sí?, al día 5. Es decir, que prácticamente todos los pacientes comenzaron a recibir esteroides cuando entraron al hospital o al día siguiente de haber entrado al hospital. Lo que quiero decir es que en términos prácticos, en términos clínicos, en términos de la evidencia clínica, más allá de la racionalidad biológica, los pacientes, en el único estudio que mostró eficacia en términos de desenlace muerte, los pacientes comenzaron a recibir corticoides el día que ingresaron, digamos, ¿no? O sea, no estaríamos haciendo mal probablemente si comenzamos con corticoides en los pacientes con COVID el día que ingresa, en particular en los pacientes que requieren oxigenación y ni que hablar en los pacientes que requieren soporte ventilatorio. Bien, yo quisiera, esta oportunidad, tenemos ahora internado un paciente COVID positivo con grupo AB positivo, lo cual realmente conseguir plasma ha sido uno de los inconvenientes, y logramos una unidad y en este momento pudimos pasarle una unidad. Si la situación de él no mejora, uno tendría la indicación también de pasar una segunda unidad. ¿Por qué quisiera saber es tan diferente a la transfusión de glóbulos rojos cuando uno pudiese tal vez pasar un plasma A en vez de un AB? ¿Me sabrías evacuar esta duda, Lorena? El paciente es AB, Sí. ¿no es cierto? Y le pasaron una unidad que consiguieron pasarle una unidad. Conseguimos unidad. Sí. Pero bueno, pesa más de 70 kilos y tal vez necesitaría una segunda unidad, que obviamente es muy difícil de conseguir. Nosotros estamos, sí, con más de 70 kilos recomendamos 2 unidades, pero es cierto que hasta 100 kilos, 90, estamos pasando todavía una unidad, porque no solo depende, ahora vamos al otro tema, pero no solo depende del volumen que tienen las unidades o el peso del paciente, sino también de la titulación de anticuerpos que tiene cada unidad transfuncional. Eso se titula una vez que el donante va al centro regional, por aféresis se extrae el plasma, se titulan la cantidad de anticuerpos y uno sabe, ustedes lo van a ver seguramente si se fijan, la titulación de anticuerpos que tiene cada unidad. Son todas con títulos protectores, obviamente, pero hay distintos grados distintos valores, ¿no es cierto? Así que a veces uno también puede jugar un poco con eso, con la cantidad de anticuerpos que infundió y con el peso y la evolución. No solo el peso a veces, sino la evolución. Como vos decís, si está por ahí, no ha resuelto del todo el cuadro o la evolución no es la esperable, uno puede intentar dentro de las 48, 72 horas, repetir la transfusión, ¿no es cierto? No mucho más después de ese tiempo, porque ya vimos con lo que explicó Ignacio que lo que hace el plasma es frenar la viremia, inhibe la replicación viral. Si uno pasa cierto tiempo, ya el efecto no es tan claro, no estaría tan indicado. Y esto tiene que ver con anticuerpos anti-HLA y la verdad es que hay que ser muy estricto con, esto lo dicen los hemoterapistas, ¿no? Yo no soy la más indicada para explicarlo, ¿no? Pero con el grupo hay que ser sumamente cauteloso, sobre todo además porque es un tratamiento, como todos saben, experimental, si se quiere, no, obviamente es un tratamiento conocido, la infusión de plasma convaleciente en otras enfermedades, pero no en esta, en otras enfermedades víricas, y entran todos los protocolos dentro de lo que se llama experimental, tratamientos experimentales, con lo cual hay que tener muchísimos cuidados con las reacciones transfusionales. Bien. Que si bien la verdad es que no se ven, pero hay que tener cuidado. Perfecto. Había una pregunta sobre si el equipo tratante, creo que los pacientes presentados por Mati tenían un protocolo de inicio o algún criterio de inicio de la posición prona, Mati. Sí, en la evidencia esto no es tan claro, digamos. No hay estudios que comparen
el inicio precoz y versus el estudio Proceva, que es a partir de las 12 horas de confirmación, ¿no? 12 a 24 horas de confirmación. Nuestro protocolo está destinado a ser prono precoz. Y la racionalidad es la racionalidad fisiológica que nosotros le podemos dar a la intervención, digamos, ¿sí? Nuestro protocolo es si a la hora, que en realidad cada vez es menos, porque cuando llegamos vemos, como les mostré, los 3 pacientes que tenemos puestos en prono, y hay uno que no es COVID, pero que también incluye que está haciendo prono prolongado, porque entró como sospecha. Los 4 pacientes tienen una mecánica pulmonar muy mala al inicio de la ventilación, y creo que eso es lo que uno tiene que proteger, ¿sí? Entonces, nuestro protocolo, en definitiva, ya casi no nos guiamos tampoco por la PAFI, sino que estamos haciendo un mix de estas cosas. Ver la oxemia en ese momento, porque asumimos que si alguien desatura con 100 de fío en el momento en que lo ventilamos, la PAFI no es buena, y que la mecánica pulmonar, cuando la mecánica pulmonar es muy deteriorada, vamos directamente al prono una vez ventilado. Creo que hay alguna otra que acabo de ver, qué oxigenoterapia damos. Nosotros tenemos también protocolizado eso, y perdón que te corté las preguntas, pero aprovecho para contestarlo. También tenemos protocolizado eso. Muchas dudas sobre si hay que usar, no usar alto flujo BNI. La evidencia que hay sobre usar o no usar es mala, tanto para usar como no usar. Sí se sabe que la BNI aerosoliza mucho más que alto flujo y que otras maneras. Se sabe que el Venturi también aerosoliza mucho, por ende, la estrategia es máscara de reservorio, y nosotros usamos cánula nasal de alto flujo si solamente contamos con la disponibilidad de EPP adecuado, que es entrar a N95 al box donde esté el paciente, aireación o una ventilación adecuada en el lugar donde esté el paciente, y que el paciente esté en un lugar cerrado. Si no está en un lugar cerrado, no hacemos alto flujo, ¿sí? Por ende, nuestro circuito de utilizar alto flujo es reducido, porque tenemos realmente pocos lugares donde podemos hacerlo, ¿está bien? Pero igual tampoco tuvimos tantos pacientes como para usarlo. Sí, en realidad nosotros tenemos una sala COVID ahora, que es exclusivamente con pacientes confirmados COVID, y los boxes que usábamos al inicio en nuestra unidad, boxes cerrados con ventilación. La verdad es que como hemos tenido pocos pacientes, nosotros usamos sistemáticamente alto flujo con barbijo. Y bueno, creemos en eso, usamos hace mucho alto flujo. La evidencia de alto flujo en otros escenarios es creciente, casi siempre a favor de alto flujo. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, posoperatorio de cirugía cardíaca, bueno, en fin, no me puedo extender todo, no viene al caso. Pero quiero decir que hay mucha racionalidad fisiológica y evidencia clínica a favor de alto flujo, y hay evidencia experimental a favor de la, digamos, un poco en contra de la creencia generalizada que el alto flujo con barbijo aerosoliza mucho, y eso en modelos experimentales no se ha podido confirmar, más bien lo contrario. Por eso es una intervención que nosotros usamos mucho. Ustedes saben que estamos carentes de Hemlet en Argentina, excepto ahora hasta la aparición reciente de. Definitivamente no usamos BNI con máscaras con orofaciales, digamos, y por eso no pasamos por ahí, pero sí que alto flujo usamos mucho. Bueno, creo que estamos un poco excedidos. Lorena, ¿sí? Y queda una sola cosa más, porque vi una pregunta que decía cuándo es el momento ideal para pasar plasma, y en realidad es antes que lo reciban ustedes. Lo ideal es antes que el paciente entre a terapia. Es ese momento justo en que empieza por ahí a bajar la saturación, que empieza con infiltrados pulmonares, y no está tan grave con ya la tormenta de citoquinas desatadas. Es previo, lo ideal es que sea previo. Sí. Vimos que los pacientes, ya tenemos 800 pacientes tratados con plasma, y la verdad es que en aquellos con fallo multiorgánico y shock no tiene sentido pasarlo, no vimos mejoría, y sí vimos mucha mejoría en los pacientes que empiezan a requerir oxígeno o un poquitito antes.
Perfecto. Yo, última observación que quiero destacar, hay un ensayo en curso, hay varios ensayos en cursos en el mundo, pero yo quiero destacar que hay un ensayo en una fase precoz, el doctor Pollack, todos creo que la conocen. Sí. Y hay un segundo ensayo clínico en el que nosotros estamos participando en pacientes que ya tienen afectación en neumonía por COVID. Somos más de 20 centros participando en todo el país. Se van a aleatorizar 333 pacientes, vamos por el 170. Ya entramos a fase de análisis interino al número 150. Y lo último que quiero destacar es que no se sientan mal los que no pueden pasar plasma, porque no hay ninguna evidencia aún de eficacia, sí de seguridad, pero no de eficacia, a favor de plasma. Esto está, digamos, avalado incluso por un metaanálisis del grupo colaborativo Cochrane de hace una semana, en el que cae absolutamente en 0, mejor dicho, en 1, la evidencia a favor o no a favor de la eficacia, ¿no? Quiero decir, falta todavía para que podamos recomendar con certeza que el plasma es eficaz en alguna fase de esta enfermedad. Digo porque hay la población, por un lado, se siente, digamos, desprotegida cuando no recibe plasma, y lo que es más un poco, digamos, peligroso es que la comunidad médica tiene una creencia firme en la eficacia de esta intervención que aún no ha sido demostrada. Por eso me parece importante. Hoy la Clínica Mayo publicó un artículo que van a hacer un curso el sábado de 5 horas sobre plasma, van a mostrar los resultados de los 40.000 pacientes, de esos 20.000 y ahora 40.000 infundidos con plasma. Hablan, ya algo era llamativo, porque no hablaban de eficacia y sí de seguridad, como decís vos. Hoy publicaron un artículo muy pequeño, pero sí habla de algo de eficacia, está en PubMed, lo pueden buscar, y van a ampliar esto el fin de semana con un curso online, y seguramente la semana que viene van a publicar los resultados definitivos, pero sí están empezando a hablar de eficacia recién ahora, son sumamente cuidadosos. Veremos por qué es lo que dicen, tal cual. Bueno, arribado por el rigor del horario, tenemos que ir finalizando. Les agradezco a todos, agradezco la presencia de los que estuvieron todavía en red, y fundamentalmente creo que una de las cosas más importantes a remarcar en esta pandemia es que tenemos que trabajar en conjunto, infectólogos, nuestra infectóloga Miguel Lorenza, la verdad que Cristina con nosotros ha estado siempre al pie del cañón en todo esto, y creo que en cada una de las instituciones también eso ha sucedido, de la misma forma que inmunólogos, enfermeros, kinesiólogos, y todo lo que es el staff médico en cada una de las instituciones. Muchas gracias por la atención a todos, y bueno, nos veremos en los próximos Ateneos. Gracias totales. Chao, Flaco, nos vemos.